Muy buenos días, estudiantes. El tema que vamos a abordar en este día es el proceso sumario. El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo al tratamiento procesal del proceso sumario. Vamos a comenzar estudiando el escrito de la demanda y la admisión a trámite. El artículo 502 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que el escrito de demanda contendrá todos los requisitos conforme lo previsto para el proceso ordinario, sus anexos y las copias respectivas. Es decir, estamos hablando del artículo 420 y el 421 de nuestro Código Procesal Civil. Los requisitos tanto para el juicio ordinario como para el juicio sumario son los mismos. La autoridad judicial mediante auto resolverá lo procedente sobre la admisión de la demanda en el plazo de 5 días para admitir la demanda desde su presentación. Si la autoridad judicial apreciara que la demanda tiene defectos o no se cumplen presupuestos procesales subsanables, ordenará a la parte demandante que lo subsane en un plazo de 3 días. Estamos hablando, para admitirla son 5 días y para subsanar errores son 3. Transcurrido dicho plazo sin que la parte demandante haya cumplido con la subsanación, la autoridad judicial ordenará el archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos para que haga uso de su derecho. En caso contrario, admitirá la demanda. Y cuando la demanda contenga defectos o no se hayan cumplido los presupuestos procesales, recuerden que los presupuestos procesales es lo que va anexo a la demanda, adjunto a la demanda, ¿verdad? Un ejemplo de un presupuesto procesal: si el banco lo demanda a usted porque usted le debe al BDF y el banco presenta un juicio de ejecución forzosa para poderse adjudicar el bien, entonces el banco tiene la obligación de presentar la licencia con la que ellos trabajan, que es la licencia que extiende el registro de la propiedad inmueble y mercantil, ¿eh? Entonces esa es su licencia, su acreditación como persona jurídica. Ese es un presupuesto procesal. Entonces, cuando nosotros vayamos a votar un juicio, nosotros tenemos que estudiar si están todos los presupuestos procesales adjuntos a la demanda. Si hace falta alguno, nosotros podemos poner nulidad absoluta de todo lo que están presentando en este proceso. Entonces, cuando la demanda contenga defectos o no se hayan cumplido presupuestos procesales que sean subsanables, la autoridad judicial la declarará esta demanda admisible. Ahora vamos a entrar a ver el emplazamiento para la contestación de la demanda. En su artículo 503, nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que una vez que está admitida la demanda, se manda a emplazar a la persona o personas contra quienes se proponga para que la contesten en el plazo de 15 días. Oigan bien, son 15 días para contestar, la que contendrá los mismos requisitos previstos en el proceso ordinario. Si las o los demandados fueren varios, se hallará en diferentes circunscripciones judiciales. El plazo para contestar la demanda se va a comenzar a computar a partir de la última notificación que se realizó. Hablemos de la reconvención. Si usted está emplazado para contestar la demanda en el artículo 503, usted perfectamente bien también en su contestación de demanda puede reconvenir. ¿Qué cosa es la reconvención? La reconvención no es más que la contrademanda. Usted puede contrademandar al actor en ese momento o poner sus excepciones, ¿verdad? Y establecer todo lo que usted considere, excepciones, perentorias, dilatorias, lo que usted considere. Entonces, el artículo 504 dice: al contestar la demanda, la parte demandada podrá formular las pretensiones o pretensiones que crea le competen contra la parte demandante por medio de la reconvención. Solo se admitirá la reconvención cuando exista conexión entre las pretensiones de esta y las que sean objetos de la demanda principal. Es decir, tenemos que estar hablando del mismo tema. No te están demandando por una cosa y vos estás contrademandando por otra, ¿verdad? Tiene que haber conexión entre las pretensiones.
La reconvención se presentará también con sus respectivos anexos, ajustándose a lo dispuesto para la demanda en cuanto a su procedencia y la autoridad judicial resolverá lo procedente sobre la admisión de la reconvención en el plazo de 3 días, es decir, admite o no la reconvención desde su presentación. Si la admite, emplazará a la parte demandante para que en el plazo de 15 días conteste conforme lo dispuesto para la contestación de la demanda. Si la autoridad judicial apreciara que la reconvención tiene defectos o no se cumplen los presupuestos procesales, entonces se notificará a la parte reconveniente para que lo subsane en el plazo de 3 días. O sea, también la reconvención va a ser admitida y también se le va a dar el término para mandar a subsanar errores que puedan ser subsanados en el término de 3 días. Transcurrido dicho plazo sin que la parte reconveniente haya cumplido con la subsanación, es decir, si te mandaron a subsanar algún error y no lo haces, la autoridad judicial lo declara inadmisible y ordena la devolución de los anexos para que haga uso de su derecho cuando lo estime conveniente. O sea, te manda a archivar la diligencia y te devuelve los anexos. Los anexos son todos los documentos que metiste, ¿verdad? Subsanados los defectos de la reconvención, la autoridad judicial la admitirá y emplazará a la parte demandante. Es decir, es que estamos frente a dos situaciones. A una, que no mandas a subsanar los defectos, pero en el caso de que los mandes a subsanar, entonces la autoridad admite y emplaza a la parte demandante conforme el párrafo tercero de este artículo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay una dúplica y una réplica, ¿verdad? Si en la reconvención el demandado está contrademandando, también tenemos que ver qué es lo que dice el demandante, ¿verdad? Si la reconvención tuviera defectos insubsanables, se tendrá como no presentar. El artículo 505 ya aquí nos habla sobre la convocatoria a la audiencia. Una vez contestada la demanda, ¿verdad? Y en su caso la reconvención o transcurridos los plazos correspondientes, pues el juez en el plazo de 5 días convocará a las partes a la audiencia. Recuerden de que en el juicio sumario solo hay una audiencia. Entonces el juez convoca a la audiencia en el plazo de 5 días a las partes, señalando lugar, fecha y hora, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor de 10 días, contado desde la notificación. Sobre la incomparecencia de las partes se procederá conforme lo establecido para el proceso. Eso es en el caso de que las partes no se presenten. Recuerden de que también se puede declarar en rebeldía, ¿verdad?, las personas que no se presentan. ¿Qué finalidades tiene la audiencia? El artículo 506 nos habla de que las finalidades de la audiencia en el proceso sumario son las señaladas para la audiencia inicial y para la audiencia de prueba del proceso ordinario. Practicada la prueba, las partes a través de quienes le asisten o representen, estamos hablando pueden ser sus abogados, sus representantes, formularán oralmente sus alegatos finales en la forma prevista en este. Luego el artículo 507 nos habla de la sentencia. La autoridad judicial dictará sentencia dentro de los 5 días subsiguientes a la terminación de la audiencia. También podrá emitir el fallo, lo que nosotros decimos dictar sentencia en caliente. Lo puede decir en ese momento oralmente en la audiencia y después dictar la sentencia en el término señalado, que puede ser dentro de los subsiguientes. Ahora hablemos sobre el proceso mediante formulario. Recuerden de que también podemos hacer un proceso llenando un formulario. El artículo 508 dice uso de los formularios. Se utilizarán formularios para la demanda y contestación cuando el valor de la pretensión no supere la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia para este efecto. Es decir, los juicios de mayor cuantía van de los 200.000 para arriba. Los juicios de menor cuantía van de los 200 para abajo. Y los juicios formularios van de los 50.000 para abajo. La Corte Suprema de Justicia elaborará y aprobará los correspondientes formularios a que se refiere este artículo, conforme lo previsto en el capítulo 1, alegaciones del presente. Cuando el proceso sumario se tramite mediante formulario, se reducirán sus términos a la mitad
de lo fijado en este código, entendiéndose que cuando esta mitad no sea número entero, será válido el número inmediato superior. Estamos hablando de que si el proceso sumario puede dilatar 20, 30 días, pues se puede abreviar a la mitad, ¿no? Recuerden de que en ese formulario usted puede presentar, proponer los testigos, dar toda la información de esos testigos, ¿verdad? Sus generales, sus nombres, todo. Y también se ponen los datos del representante legal, se ponen los motivos por los cuales se está abriendo esta demanda, ¿verdad? Y se adjuntan los anexos, ¿verdad? Especialidades del proceso sumario. El artículo 509 nos habla de que toda demanda en la que se interponga alguna de las pretensiones reguladas en los siguientes capítulos de este título se tramitarán conforme al proceso sumario, con las especialidades que para cada una de ellas se establecen. Por ejemplo, estamos hablando en este caso del arrendamiento. El arrendamiento, según nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, se va a regir por las causas establecidas en la ley de inquilinato. Si estamos hablando de arrendamiento, dice el artículo 510. Objeto: las pretensiones que con fundamento en la ley de inquilinato promueva la o el propietario, usufructuario, cualquier otra persona con derecho a tener o poseer un inmueble, se tramitará conforme al proceso sumario con las especialidades previstas en los artículos siguientes. Es decir, las causas para que pueda terminar el arrendamiento son las que establece nuestra ley de inquilinato. Podemos estar frente al caso de la ocupación de un inmueble por un tercero. El artículo 511 nos dice que si el inmueble es ocupado por un tercero ajeno a la relación inquilinaria, es decir, arrendador y arrendatario, la parte demandante puede expresarlo en su demanda. El tercero será notificado también, entregándole copia de la demanda y podrá participar en el proceso. Si al momento de la notificación de la demanda se advierte la presencia de un tercero, quien haga la notificación anotará esta circunstancia en el acta respectiva. La autoridad judicial en ese caso ordenará notificar al tercero, poniendo en su conocimiento el proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto que va a producir la sentencia. Es decir, el tercero que está habitando y está poseyendo el bien también puede intervenir en esto. Hablemos del otro caso de el desahucio y lanzamiento. Estamos hablando de que siempre se va a dar el desahucio y lanzamiento que se da cuando el propietario ya se venció el plazo y no desea continuar con este contrato de arrendamiento. Entonces, una vez firme, el artículo 512 establece que una vez firme la sentencia que declara fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todas las personas que ocupen el inmueble, ¿verdad? En la doctrina el código no lo establece, pero el desahucio y lanzamiento se origina cuando ya el propietario no desea continuar alquilándole a esa persona, porque tiene sus razones, y ya se venció el plazo, y la otra persona no quiere salir. Entonces, si no quiere desalojar el inmueble, se procede a un juicio de desahucio y lanzamiento. Entonces, nuestro código se refiere específicamente en este caso que una vez firme la sentencia que declara fundada la demanda, el lanzamiento se ejecuta contra todos los que habiten el inmueble, aunque no hayan participado en el proceso. Y se entiende efectuado el lanzamiento cuando se hace entrega de la parte a la parte demandante del bien en su totalidad y completamente desocupado, es decir, lanzar a todos los que habiten ahí y se desocupa. Si la solicitud de la parte actora se hiciera constar en el acta de lanzamiento la existencia de deterioro en el inmueble, se le dejará a salvo su derecho para reclamar los daños y perjuicios causados en el proceso correspondiente. Recuerden de que siempre cuando nosotros hacemos un contrato de arrendamiento, es necesario curarse en salud. ¿Por qué? Porque el depósito muchas veces puede servir
y destinar el depósito. La gente muchas veces no cobran depósito, pero sí es necesario cobrar depósito. ¿Por qué? Porque el depósito viene a cubrir los gastos, por ejemplo, del servicio de agua potable o de luz eléctrica que no ha llegado al momento de que la persona fue desalojada o de que la persona abandonó el inmueble. Entonces, o el inmueble quedó completamente deteriorado, también puede servir para la indemnización de daños y perjuicios al inmueble. Para la entrega del inmueble se procederá de conformidad con las disposiciones establecidas para la ejecución de las obligaciones de dar en este Código Procesal nicaragüense. Entonces, hemos terminado el proceso sumario. Recuerden que en el artículo 300, permítame, en el artículo estamos frente, recuerden que en el artículo 392 nuestro Código Procesal Civil nos habla sobre el ámbito del proceso sumario y contempla los diferentes tipos de demandas que nosotros podemos encontrar para interponer por la vía sumaria estas acciones, ¿verdad? Y también tenemos todo lo que es el articulado del proceso sumario más adelante, ¿verdad? Y las pretensiones posesorias. Recuerden que las pretensiones posesorias también se van por la vía sumaria. Las pretensiones posesorias las encontramos en el artículo 513. Recuerden de que antes nosotros entendíamos por pretensiones posesorias a todos los interdictos posesorios que contemplaba el antiguo Código Procesal Civil, ¿verdad? Y que se refiere exactamente a los juicios de querellas de amparo, de restitución, de restablecimiento, de obra nueva, de obra ruinosa, y eso lo encontramos nosotros siempre en el artículo 513. Los tipos de demandas que nosotros podemos interponer por la vía sumaria. Porque dice el artículo 513, a través del proceso sumario se conocerán y tramitarán las siguientes demandas. Y ahí tenemos los interdictos posesorios. Muchas gracias, estudiantes. Pasen muy buenos días.